Muy buenas tardes, estimados asistentes a esta plataforma Zoom del programa de visitas guiadas al Congreso. Mi nombre es Carlos Medina y soy parte del equipo del programa de visitas guiadas al Palacio Legislativo. Me acompañan en esta tarde la señora Alicia Peredo, la señorita Leslia Burgos, la señora Anabel González y la señora Liz Córdoba. El día de hoy vamos a poder conocer un poco sobre la parte artística y arquitectónica del Palacio Legislativo. El día de hoy vamos a conocer la sede principal del Congreso de la República, la cual se le llama Palacio Legislativo. Ustedes en estos momentos están viendo una fotografía en la cual nos muestra pues esta impresionante estructura, esta construcción eh, a la cual se le llama Palacio Legislativo. Palacio primero porque es un edificio muy grande, majestuoso, un estilo arquitectónico impresionante. Por eso se le llama palacio. Y la palabra legislativo proviene de legislar, de hacer leyes, ya que en este lugar se van a dar las leyes que van a regir los destinos de todos nosotros los peruanos. ¿Y quiénes dan esas leyes? Las dan nuestros congresistas, que en la actualidad son 130 congresistas jóvenes. Pues bien, estos terrenos no siempre pertenecieron al Congreso, ¿ok? Mucho antes pertenecieron, por ejemplo, a Francisco Pizarro, el conquistador. Antes de eso, permítame decirle que la actual sede del Palacio, del Congreso, perdón, se encuentra ubicado en el centro histórico de Lima, específicamente entre la avenida Bancay, cuadra 2, y Girón Cuandahuaylas, cuadra 4. Como le decía, estos terrenos no siempre pertenecieron al Congreso, mucho antes pertenecieron a Francisco Pizarro. En este mapa les voy a mostrar el número 21. Aquí es donde está construido actualmente el Congreso, y esta antiguamente eran terrenos de Francisco Pizarro, el conquistador, que fundó nuestra ciudad capital, Lima. Francisco Pizarro aquí tenía una huerta, una chacra, una parcela, y dentro de ella había un gran reservorio de agua que se aprovechó para llevar agua a distintas partes de Lima, ¿ok? Posteriormente, gran parte de estos terrenos pasaron a pertenecer a la Universidad Real de San Marcos, lo que hoy todos conocemos como Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Aquí, dicha casa de estudios tenía construida una iglesia y las aulas de las tres primeras facultades que tuvieron, que fue teología, arte y medicina. Jovencitos, como todos recordamos, hace poco también acabamos de conmemorar el bicentenario de nuestra independencia, ¿no es así? Pues bien, en un 28 de julio de 1821, don José de San Martín proclama la independencia del Perú, ¿ok? Y se declara el protectorado. Se declara el protectorado. ¿Qué quiere decir? Que don José de San Martín era el protector de esta naciente nación que era el Perú, libre e independiente, ya no perteneciendo a España. Don José de San Martín, como protector de nuestra patria, toma algunas decisiones en favor de ellas. Primero es convocar a elecciones de lo que iba a ser el primer Congreso Nacional. También decreta de que este primer congreso se reúna en la capilla de la Universidad Real de San Marcos. Nosotros en esta imagen que estoy compartiendo vamos a poder apreciar cómo el artista Francisco González Gamarra, quien fue el autor de esta obra de arte pintada en el año de 1953, nos relata a través de esta pintura, estos dibujos, cómo pudo haber sido esa instalación, la instalación del primer congreso. Este primer congreso, jóvenes, estuvo conformado por 79 congresistas, a las cuales se les llamaban diputados o propietarios. Ellos están ubicados en la parte baja de esta sala. Vamos a ver que están con un respaldar color azul. También hubieron 38 diputados suplentes. ¿Qué quiere decir esto? Diputados que pertenecían a las tierras del Perú, que aún después de la proclamación de la independencia se encontraban bajo el dominio de la corona española, en la parte sur o centro de nuestro país. Jovencitos, otro hecho que podemos apreciar aquí a través de esta pintura es de que todos los parlamentarios, los primeros parlamentarios fueron hombres. Y es que antiguamente, jóvenes, las mujeres no podían participar activamente de la política. Es más, eran consideradas ciudadanas de segunda clase. El artista Francisco González Gamarra las representó en las galerías
como simple observadoras. Nuestros parlamentarios se reunieron muchos años en este lugar, lamentablemente hasta la Guerra del Pacífico. Recordemos que las tropas chilenas llegaron desde el sur hasta el centro de Lima. Destruyeron, incendiaron, saquearon muchas edificaciones de Lima de esa época. La Universidad de San Marcos, la sede que en ese momento servía del Congreso, no fue ajena a esta intervención y quedó prácticamente destruida. Es por esa razón, jóvenes, que en el año de 1904 se decide construir una nueva sede del Palacio Legislativo del Congreso de la República en estos terrenos que habían quedado destruidos. Se convoca a un concurso público internacional para poder contratar a un artista, un arquitecto o ingeniero que pudiera hacer los planos y liderar la construcción de este palacio. En el año de 1906, durante el gobierno del presidente José Pardo y Barreda, fue contratado el ingeniero francés Émile Robert, arquitecto también. Él fue quien ganó el concurso público internacional. Él fue estudiante de la Escuela de Bellas Artes de París, que queda en Francia. Además, fue el primero de su clase, el primero de su promoción. El arquitecto Émile Robert presentó un proyecto ambicioso, en la cual comprendía no solo construir el Palacio del Congreso, sino también el Palacio de Gobierno y los ministerios. En este bosquejo que les voy a mostrar, podemos ver que la sede del Congreso iba a estar en la parte posterior. En la parte delantera iba a estar el Palacio de Gobierno y a los costados los ministerios. Este proyecto ambicioso quedó solo en eso, en un proyecto. Nunca se llegó a concretar. Y es que recordemos que en esa época los peruanos no contábamos con suficiente dinero como para construir palacios de esta magnitud. Jovencitos, voy a compartir con ustedes imágenes de los planos actuales, originales, del Palacio Legislativo. ¿De qué grado de instrucción son ustedes, jóvenes? ¿Me podrían decir? Segundo de secundaria. Segundo de secundaria. Muy bien. Entonces, jóvenes, aquí vamos a poder ver, ¿no?, que estos son los planos originales del Palacio Legislativo. Podemos ver también dos salones muy amplios, como especie de anfiteatros. Y es que cuando se empieza a construir este palacio, el Congreso del Perú era bicameral. La misma palabra lo dice. Dos, doble. ¿No es así? Es como, por ejemplo, segundo grado. En algunos colegios hay segundo grado A, segundo grado B. Se les explico de esta forma para que lo puedan entender. Entonces, todos pertenecen a segundo grado, pero están divididos en dos grupos, segundo A y segundo B. De la misma forma era nuestro congreso, era un congreso bicameral, dos cámaras o dos grupos de congresistas. Todos eran parlamentarios, eran congresistas, pero se dividían en diputados y en senadores. Los peruanos mayores de 18 años de esa época tenían que elegir a diputados y a senadores. Por eso se le llamaba Congreso Bicameral. Cuando se empieza a construir este palacio, teníamos ese Congreso Bicameral. Es por eso que el artista diseñó dos espacios muy amplios para que puedan reunirse. Comparto con ustedes, jóvenes, fotografías, por ejemplo, del lugar que iba a pertenecer a los diputados. En el año de 1921 se encontraba en el Perú un ingeniero llamado Ricardo de la Jaxa Malapous, que también fue estudiante de la Escuela de Bellas Artes de París, y se le decide encargar la modificación de la fachada del Palacio Legislativo, jóvenes. Comparto con ustedes fotografías de los momentos en que se está haciendo esta remodelación o este cambio de la fachada. Justo esta es una fotografía que se toma desde la parte posterior del Congreso y podemos ver aquí una plaza, un parque, que fue inaugurado en el año de 1926. Se llamó la Plaza del Congreso, está ubicado en Girón Andahuay, la escuadra 4, la parte posterior del Congreso, y fue inaugurada por Augusto Bernardino Leguía, quien en ese momento era presidente de nuestro país. Aquí podemos ver más fotografías. Y esta es una toma aérea hecha desde Barrios Altos, donde se puede ver en su total magnitud este hermoso Palacio Legislativo. Jóvenes, desde 1904 que se concibió la idea,
de la construcción de este palacio, hasta el año de 1938, que fue cuando se entregan todas las obras del palacio ya concluidas. Pasaron 34 años en terminar de construir este palacio. Fueron 3 presidentes los que gobernaron nuestro país en ese periodo, como José Pardo y Barreda, Augusto Bernardino Leguía y Óscar R. Benavides. Ya conociendo un poco sobre la parte histórica de este palacio, vamos a pasar a conocer lo que guarda en la actualidad este hermoso lugar. Imaginariamente vamos a ingresar por la parte posterior del palacio, Girón Andahuay, la cuadra 4, y nos va a recibir una plaza, la Plaza José Faustino Sánchez Carrión. Recuerden que hace unos minutos le acabo de decir que esta plaza fue inaugurada por Augusto Bernardino Leguía en 1926 y se llamó la Plaza del Congreso. Recién en 1987 pasa a llamarse la Plaza Faustino Sánchez Carrión. Y ustedes se preguntarán, ¿y por qué ese nombre? ¿Qué hizo Faustino Sánchez Carrión para merecer que el Congreso o una plaza del Congreso lleve su nombre? Pues permítanme decirles que Faustino Sánchez Carrión fue muy importante en la parte histórica de nuestro país, ya que este personaje fue uno de los principales ideólogos de nuestra gesta emancipadora. ¿Qué quiere decir eso? Que Faustino Sánchez Carrión estaba en contra de que el Perú pertenezca a España. ¿Ok? Nosotros antes pertenecíamos a España, éramos una colonia española. Y él se encontraba, él no estaba a favor de esto. ¿Y qué es lo que hacía? Mandar cartas, mandar misivas en contra de la colonia, en contra de la monarquía, pidiendo la libertad, pidiendo la independencia. Lo que hoy conocemos como volanteos, antiguamente eso es lo que él hacía. Él, luego de redactar, de escribir estas cartas, él no las firmaba con su nombre, sino las firmaba bajo el seudónimo del Solitario de Sayán. Muchas de estas cartas fueron difundidas en La Abeja Republicana, que era una especie de periódico o gaceta de la época. Esto también contribuyó a que Faustino Sánchez Carrión pueda postular al Congreso cuando don José San Martín decide convocar elecciones del primer Congreso, recuerde. Llega a ser congresista, llega a ser diputado. Además, es elegido primer secretario de este Congreso y se le da la encargatura de redactar lo que iba a ser la primera constitución que íbamos a tener los peruanos. Posteriormente fue un gran diplomático, llegó a ser incluso ministro de Relaciones Exteriores del gobierno de don Simón Bolívar. Es por esa razón, jóvenes, que en esta plaza que lleva su nombre se conmemora el Día del Diplomático Peruano los 3 de agosto de cada año. Se hace una ceremonia en conjunto con la Municipalidad de Lima, la Cancillería y el Congreso de la República. En esta plaza podemos ver esa escalera hecha de mármol de Carrara que nos conduce a ese pórtico de fierro para poder ingresar a este palacio legislativo. Y la primera sala que nos recibe dentro de este palacio es la sala Luna Pizarro. Mayormente las salas que vamos a conocer llevan nombre de ilustres personajes que contribuyeron en nuestra historia. Javier de Luna Pizarro, jóvenes, fue un sacerdote, como pueden apreciar en estas fotografías. Fue abogado también de profesión. Antiguamente era permitido de que tanto los militares como los religiosos puedan ejercer la carrera política. Recordemos que nuestra Constitución vigente no lo permite. Francisco Javier de Luna Pizarro, jóvenes, fue elegido el primer presidente del Congreso. Es más, es considerado el primer político del Perú. Esta obra de arte se encuentra ubicada en esta sala, nos representa la instalación del Congreso, como ya lo vimos hace unos minutos, y por ejemplo, Francisco Javier de Luna Pizarro está representado en este lugar, ¿no? En la parte central de esta sala, dirigiendo el desarrollo de la reunión. Por ejemplo. Otro personaje que hemos visto ha sido Faustino Sánchez Carrión. A él el artista González Gamarra lo ha representado en este podio, ¿no? Dando su mensaje de, asumimos, imaginamos de que estaba sustentando los artículos, ¿no? de la primera constitución política que tuvimos. Y hablando de constituciones, jóvenes, en esta sala se conservan las réplicas de todas las constituciones políticas que hemos tenido, que han sido 12 en total. Constitución política se le llama también Carta Magna o Ley de Leyes. La palabra constitución viene de construir. Con las constituciones se construye lo que es una nación.
En el Perú hemos tenido 12 constituciones políticas, jóvenes. La primera constitución se dio en 1823 y la última constitución en el año de 1993. Aquí vamos a ver las tres constituciones, por así decirlo, más resaltantes. La primera constitución. En el centro está la constitución que más tiempo ha durado, duró exactamente 60 años, se dio en 1860 y recién fue cambiada en 1920. Y también vemos la constitución actual, la vigente. Desde 1993 hasta la fecha no se ha cambiado de constitución política. Por último, en esta sala se realizan diferentes actividades propias del Congreso. Jovencitos, déjenme retomar a las constituciones. Jóvenes, les dije que el Congreso del Perú, cuando don José San Martín convocó a elecciones del primer Congreso, fue unicameral, o sea, un solo grupo de congresistas, 79 diputados, les dije, ¿verdad? Muy bien. Luego, en el año de 1828, con esta constitución, el Perú pasa a tener por primera vez un Congreso bicameral, con diputados y con senadores. Y así se ha mantenido siempre. Incluso cuando se empezó a construir este palacio, como les dije, en 1906, los planos se hicieron para este Congreso bicameral. ¿No es así? Recién con la Constitución de 1993, jóvenes, los peruanos pasamos a tener un Congreso unicameral otra vez. Yo quisiera saber si es que ha quedado claro esta parte. Me gustaría preguntarle, por ejemplo, a la señorita Camila Antonio. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, Camila. Buenas tardes. Camila, yo te quiero preguntar, en la actualidad, en estos momentos, ¿los peruanos tenemos un Congreso bicameral o unicameral? Unicameral. Muy bien, unicameral, ¿no es así? Con 130 congresistas. Perfecto, ¿quedó claro esta parte, jóvenes? ¿Cómo está, profesora Silvia? ¿Cómo está, profesora Margaret? Bienvenidas. Buenas tardes. Buenas tardes. Muy bien. Muy bien, entonces vamos a continuar y vamos a conocer la siguiente sala, jóvenes, que es el hall o salón de los pasos perdidos. Este lugar es un pasadizo principal que da desde la puerta principal del Congreso hasta la puerta posterior del Congreso. Este lugar, jóvenes, es el más transitado dentro de este palacio. Eran cientos las personas que transitaban diariamente por este lugar antes de la pandemia. Por aquí transitaban no solo los parlamentarios, los congresistas, sino también los empleados del Congreso, como lo soy yo, como son mis compañeras. Vemos ahí también personal de prensa, ¿no? Cámaras televisivas. Y es que este lugar era propicio para poder sacar alguna entrevista a algún parlamentario que transitaba por este lugar, pero también era transitado diariamente por ciudadanos, por turistas nacionales y extranjeros. En la fotografía que vemos en la parte baja vemos a un grupo de turistas que están conociendo el Palacio Legislativo y están siendo acompañados por un guía expositor. En este hall o salón, jóvenes, vamos a ver que el techo es en forma de medio cañón, como en las iglesias antiguas, ¿no es así? Y encontramos tres vitrales. Estos vitrales, esta especie de ventanales o tragaluz, permite que ingrese la luz natural a este recinto. Estos vitrales, jóvenes, fueron diseñados por un artista francés llamado Jean-Pierre Dagrand. Aquí voy a mostrarles una fotografía donde se puede apreciar mejor el vitral y vemos jarrones o copones y también vemos guirnaldas multicolores hechas de rosa, sostenidas por esta especie de niños, angelillos o putis, quienes en el arte representan el amor profano. Colgando del techo, vemos de este salón dos grandes candelabros. Originalmente fueron utilizados así, es decir, se colocaban velas en donde están los focos en estos momentos. Así fueron utilizados en Inglaterra, no aquí en Perú. Cuando vinieron al Perú, se hicieron algunas modificaciones de modo tal que se pudieran colocar luces. Cada una de ellas cuenta con 56 luces. El material con el que están hechas es cristal de roca y bronce forjado. El peso de cada una de ellas es de media tonelada, es decir, 500 kilos.
En la caída del techo, jóvenes, podemos ver esos especie de casetones o cuadrados. Y dentro de cada casetón hay una flor de lis. La flor de lis representa la realeza en el mundo clásico. En la fotografía del lado izquierdo van a poder ver ustedes que a lo largo de este salón encontramos pedestales, ¿no es así? A los costados pueden ver pedestales. Uy, discúlpense, tengo un problema con la cámara otra vez, parece. Aceptar. A ver. Bueno, no importa, lo importante es que ustedes vean lo que estoy compartiendo. Pedestales, y sobre cada pedestal hay una escultura, ¿no es así? Hecha de bronce. Jóvenes, las personas que están representados en estos bustos, recordemos que así se le llama cuando una escultura es desde el pecho a la cabeza, bustos, fueron muy importantes para el desarrollo de nuestro país. ¿Por qué? Porque ellos fueron presidentes de un congreso, pero un congreso especial, jóvenes, un congreso que se reunió específicamente para darnos una constitución política. Yo le quiero preguntar a nuestra amiga Maricielo Ochoa. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, Maricielo. Maricielo, ¿me podrías decir cuántas constituciones políticas hemos tenido? 12 constituciones. Muy bien, Maricielo, 12 constituciones políticas, pero si observamos lo que estoy compartiendo esta fotografía y les he dicho que cada uno de estos señores fueron presidentes de un congreso que nos dio una constitución, si contamos rápidamente vamos a ver que solo hay 11 bustos. Tal vez alguno de ellos fue presidente en 2 congresos constituyentes, no, cada uno representa una constitución. Jóvenes, los reconocimientos en esta sala se hacen póstumamente, es decir, una vez que la persona fallece, deja de existir. Aquí, como se pueden dar cuenta, falta el presidente de la constituyente que nos dio la última constitución, la de 1993, ¿ok? Que fue el ingeniero Jaime Yoshiyama Tanaka. El busto de él no se encuentra en este lugar, ¿por qué? Ya les dije, los reconocimientos se hacen póstumamente. Triste la historia de este personaje que no va a poder ver, ¿no?, su busto en este salón, pero sí tal vez sus familiares. Jovencitos, el piso de esta sala fue diseñado por un artista italiano llamado Amadeo de Mantellato. En terminar de elaborar este piso se demoraron alrededor de 9 años. Fue colocada pieza por pieza, cuadrado por cuadrado. A esta técnica se le llama la taracia, ¿ok? A la incrustación de materiales. La siguiente sala que vamos a conocer es la sala Raúl Porras Barrenechea. ¿Se acuerdan que les hablé del Congreso bicameral? A un grupo se le llamaban diputados y a otros se le llamaban senadores. Gracias. Senadores, ¿se acuerdan? Sí. Muy bien. Sí. Esta sala perteneció a los senadores del Perú, jóvenes. En el año de 1997 se conmemoraron los 100 años de nacimiento de don Raúl Porras Barrenechea, que fue un gran diplomático, embajador, un gran catedrático también. Entonces, coincidió con la reapertura de esta sala. Es así que el Congreso decide asignarle el nombre de este personaje a este lugar. Sala Raúl Porras Barrenechea, y que antiguamente perteneció a los senadores. En esta sala se realizan diferentes actividades protocolares, pero una de las más importantes actividades que se realizan aquí son las sesiones de las comisiones de trabajo. Jóvenes, supongo que a ustedes en algún momento les deben haber dejado trabajos grupales, ¿no es así? Pueden ser 15 o 10 en un aula, y la profesora les indica que se reúnan en pequeños grupos de trabajo a desarrollar un tema específico que ella les asigne. ¿No es así? ¿Lo han hecho alguna vez ustedes, jóvenes? Sí. Muy bien. Jovencitos, de la misma forma trabajan nuestros congresistas. Son 130 congresistas que trabajan en 24 grupos de trabajo o 24 comisiones de trabajo. Cada congresista, jóvenes, debe pertenecer mínimo a un grupo de trabajo y máximo a 5 grupos de trabajo. Estos grupos de trabajo son muy importantes, jóvenes, porque es el primer lugar donde se va a estudiar
y se va a debatir un proyecto de ley que ingresa al Congreso. Al iniciar la clase, la exposición, les indiqué que este lugar estamos conociendo, se le llama Palacio Legislativo. Palacio porque es un edificio muy majestuoso, y le dije también que la palabra legislativo venía de legislar, de leyes, ¿no? Y que en este lugar se daban las leyes, las normas para todos nosotros los peruanos. Pero una ley, antes de serlo, es un proyecto de ley. Imaginemos que llega un proyecto de ley al Congreso, el 23.600, que indica de que se van a aumentar las horas de clases diarias a los alumnos de primaria, por ejemplo, que van a ser, un ejemplo, 16 horas diarias. Es un proyecto de ley. Este proyecto, de acuerdo al tema, se deriva a un grupo de trabajo. Tenemos, como les dije, 24 comisiones o grupos de trabajo de salud, de turismo, de educación, de presupuesto. Entonces, este proyecto, de acuerdo al tema, ¿a qué comisión creen ustedes que se pueda derivar, jóvenes? ¿A la comisión de salud? Educación. Educación. Muy bien, a la comisión de educación. Entonces, ¿qué es lo que hacen los congresistas que pertenecen a este pequeño grupo de trabajo? Van a estudiar el proyecto de ley para posteriormente debatirlo. Habrá quienes están a favor, habrán quienes están en contra, ¿ok? Entonces, esa es la función que hacen los congresistas en esta salita, que es sesionar, reunirse en estos pequeños grupos de trabajo que se llaman comisiones. Jovencitos, en cuanto a la parte artística y arquitectónica, vamos a ver en la parte alta que el techo es en forma de cúpula, o de bóveda, perdón, y hay un hermoso vitral en la parte alta, ¿no? Este vitral es una alegoría a la Madre Patria, está sobre un área aproximada de 90 metros cuadrados. Vamos a ver ahí una mujer que viene a ser la Madre Patria, vamos a ver que está tocando la trompeta de la fama, y en otra mano tiene el laurel de la victoria. También vamos a ver a 3 niños o angelillos que están sosteniendo en lo alto el escudo del Perú. Estos 3 niños representan a su vez las 3 regiones naturales del Perú, que son la costa, la sierra y la selva. Alrededor del vitral, si vemos la fotografía del lado izquierdo, vamos a ver que todo está pintado a mano al estilo barroco. También vamos a ver en cuanto a la parte arquitectónica, estas mujeres que asemejan estar sosteniendo el peso del techo de la sala. A este estilo arquitectónico se le llama cariátides, son de la mitología griega. Carias era un pueblo que quedaba en Grecia. Se dice que todas las mujeres de este pueblo fueron tomadas prisioneras y se les obligaba a llevar peso sobre las cabezas cuando iban de un lugar a otro. De esa forma nació el estilo arquitectónico cariátides. Pero les voy a contar algo. En este palacio, estas cariátides cumplen una función netamente decorativa, ya que están hechas de yeso, no soportan el peso del techo de la sala. Son 16 cariátides en total. En esta sala también se conservan las obras de arte, los cuadros, donde están representados grandes personajes. Por ejemplo, tenemos a José Gabriel Condorcanqui Tupac Amaru y su esposa, doña Micaela Bastidas, que si bien es cierto no fueron congresistas jóvenes, se les rinde homenaje en este lugar, ya que podríamos decir que ambos fueron quienes iniciaron nuestra gesta emancipadora. Recordemos que ambos estuvieron al frente de una de las revoluciones más grandes que hubo en Latinoamérica en contra de la corona española, de la monarquía. En la parte baja tenemos a Manuel Pardo y Lavalle y a José Gálvez Barrenechea, quienes llegaron en algún momento a ser presidentes del Senado y también presidente del Perú. Recordemos que estamos conociendo esta sala que perteneció a los senadores. Raúl Porras Barnechea, dos grandes diplomáticos, también llegaron a ser presidentes del Senado, y José Antonio Encinas y Luis Alberto Sánchez, dos grandes educadores. Ambos fueron rectores de la Universidad de San Marcos y también llegaron a ser presidentes del Senado. Aquí comparto con ustedes algunas fotografías de las diferentes eventos o actividades que se desarrollan en este salón, en esta sala. También aquí se celebran, antes de la pandemia se celebraba el Parlamento Universitario, Parlamento Escolar y Parlamento Joven. Jovencitos, ¿hasta aquí tienen alguna pregunta, alguna duda? Por favor, si tienen alguna pregunta, pueden hacerla. ¿Todo claro?
Sí. Muy bien, jóvenes, todo claro. Vamos a continuar entonces. La siguiente sala que vamos a conocer es la sala Miguel Grau. Como les dije, diferentes salas aquí llevan nombre de grandes personajes. ¿Cuántos de ustedes saben que Miguel... A ver, para empezar, ¿cómo se le llamaba también o cómo se le conocía a don Miguel Grau Seminario? Caballero de los Mares. Muy bien, caballero de los mares, ¿no? Jovencitos, ustedes sabían que Miguel Grau Seminario, muy aparte de pertenecer a la Marina de Guerra del Perú y ¿no? que participó en el combate de Angamos y lamentablemente murió, ¿sabían ustedes que también él fue congresista? Sí. Sí. ¿Sí? Yo escuché. Muy bien. Les contaré que hay algunos alumnos que no saben que él fue congresista. Miguel Grau Jóvenes, muy aparte de pertenecer a la Marina de Guerra del Perú, fue parlamentario, fue congresista, fue diputado representando a Paita, que queda en Piura, desde 1876 hasta 1879. Jóvenes, siendo diputado, siendo congresista, Chile le declara formalmente la guerra a nuestro país en 1879. Miguel Grau Seminario, jóvenes, pudo quedarse tranquilamente en el Congreso, desarrollando su función principal en ese momento, que era legislar, ¿no? Ya que él era congresista. Sin embargo, este personaje sintió un llamado heroico que lo motivó a pedir permiso, a solicitar licencia al Congreso para ir a esta guerra. El permiso fue concedido y es así como él se enrumba a bordo del monitor Huáscar aguas adentro. Lamentablemente, como todos sabemos la historia, Miguel Grau Seminario muere un 8 de octubre de 1879 en Punta Angamos, que antiguamente era un territorio boliviano. Jóvenes, un proyectil llega a ingresar a la cabina de mando del monitor Huáscar, que era donde se encontraba nuestro héroe nacional, y acaba con su vida instantáneamente. Su cuerpo fue arrojado al mar a raíz de la explosión. Nunca se llegó a encontrar su cuerpo completo. Lo único que se llegó a encontrar fue la bota del pie derecho y parte del hueso del fémur de la pierna derecha. Es por esa razón que en esta sala solo exhibimos réplicas de las pertenencias que llevaba consigo en ese momento, como la réplica de la gorra que él utilizó, que vemos aquí en la parte central de esta mesa, y también la réplica del sable que él utilizó o que tenía en ese momento. ¿Qué pasó con el Huáscar, jóvenes? El Huáscar fue tomado por los chilenos y llevado a Chile, restaurado, y en la actualidad es un museo. Aquí en esta maqueta que tenemos en esta sala, a escala mucho menor, obviamente, vemos que en lo más alto del Huáscar está flameando la bandera peruana. Lamentablemente, en estos momentos, en el Huáscar, en el verdadero Huáscar, en Chile, está flameando la bandera chilena, ya que ellos lo tienen como un trofeo de guerra, como una pertenencia. También en esta sala, jóvenes, se realizan estas actividades de trabajo, como les dije, que se les llaman comisiones de trabajo. Antes de conocer el lugar más importante dentro del palacio, permítame preguntarle, por favor, a la señorita Camila Antonio. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Camila, ¿me podrías decir tú cuántas comisiones o grupos de trabajo tenemos en el Congreso? 24. Muy bien, Camila, te felicito. 24 comisiones de trabajo. Señorita Ariana Tandaipan, muy buenas tardes. ¿Me podría decir usted, por favor, el congresista de nuestro país, ¿a cuántas comisiones puede pertenecer? ¿Se acuerda? Buenas tardes. A 5. Exacto, muy bien. Mínimo a una y máximo a 5 comisiones o grupos de trabajo. Y la última pregunta para joven André Valerio. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, André. ¿Me podrías decir tú, por favor, cuántos años se demoraron en construir este palacio? Y si alguien sabe la respuesta, puede levantar su manito en el chat para... ¿Alguien se acuerda cuántos años demoraron en construir este palacio? 9 años. 9 años, no. 34. 34, muy bien, Danitza, 34 años se demoraron en construir este hermoso palacio legislativo. Jovencitos, ahora vamos a pasar a conocer el lugar más importante dentro de este palacio, que podríamos decir que es el corazón del Congreso,
ya que aquí se van a tomar las decisiones más importantes y trascendentales para todos nosotros los peruanos. Jóvenes, ¿se acuerdan que les hablé de los proyectos de ley que se ven en las comisiones? Muy bien, si este proyecto de ley sigue un curso, les dije que antes es un proyecto de ley. Una vez que el proyecto de ley es visto en estos grupos de trabajo que se llaman comisiones y no es mandado al archivo, viene aquí al pleno, a esta reunión máxima, deliberativa, donde van a debatir este proyecto de ley, ya no este pequeño grupo de trabajo, sino los 130 congresistas. Por eso se le llama sesión plenaria. La palabra plenario o pleno viene de máximo, de total, de lleno. Entonces, en este lugar se van a debatir estos proyectos de ley que de seguir con un conducto regular aprobatorio van a convertirse en leyes, las leyes que da el Congreso, las leyes que van a regir los destinos de todos nosotros, los que somos peruanos jóvenes. Aquí vamos a ver que el techo es también en forma de bóveda, de cúpula, perdón. Y encontramos un hermoso vitral también que permite que ingrese la luz natural a este recinto. Este vitral está sobre un área aproximada de 74 metros cuadrados y nos representa un sol radiante en el centro, y alrededor de ese sol hay escritas palabras en el idioma, hay grabadas palabras en el idioma latín. Jus, lex, ars y pax, que significa justicia, ley, arte y paz. Vemos la fachada interior de este hermoso salón y vamos a ver diferentes obras de arte. Por ejemplo, tenemos aquí que en la parte alta hay un hermoso mural, es así, un alto relieve, un bajo relieve, perdón. A los costados, estatuas hechas en bronce y también los cuadros de dos grandes personajes. Este hermoso bajo relieve está hecho en bronce forjado y nos representa la proclamación de la independencia del Perú. Podemos apreciar aquí a don José San Martín en el centro sobre un pequeño podio, sosteniendo la bandera del Perú con una mano y con la otra dirigiéndose, ¿no? Señalando al pueblo peruano que esperaba ansiosamente el mensaje de proclamación de la independencia. Detrás de don José San Martín están los militares que lo acompañaron en ese momento. De esa forma se ha interpretado este bajo relieve. Esta es una obra hecha por un artista piurano llamado Luis Aburto. En la parte baja encontramos un escudo del Perú hecho en madera y bañado con 7 láminas de pan de oro. A los costados de este mural, 2 estatuas en bronce, como ya les dije, la estatua del lado derecho de nuestra pantalla, donde hay una dama con una espada en una mano y con una balanza en la otra, representa la justicia. Al lado izquierdo vemos a una dama con una lanza que representa la ley. También encontramos los óleos donde están representados 2 grandes personajes como el protector, don José San Martín, y el libertador, don Simón Bolívar. Uno proclamó la independencia de nuestro país y el otro consolidó esta independencia años después. Vamos a ver este estrado principal, jóvenes, donde hay una gran mesa y 4 sillones muy amplios, muy grandes. Aquí se ubicará quien asuma la presidencia del Congreso, ojo, no del Perú, del Congreso, y 3 vicepresidentes, quienes cambiando turnos, alternando turnos, van a presidir el desarrollo de la sesión plenaria, de la reunión que se realiza acá. Pero también sobre este estrado se realizan algunas de las actividades protocolares más importantes del Perú, jóvenes. Por ejemplo, quien asuma la presidencia del Perú va a juramentar desde este estrado. Recordemos que hace poco ha juramentado el señor Pedro Castillo, quien es actualmente nuestro presidente, ¿no? Presidente del Perú. Él juramentó desde este estrado principal. También está en la obligación de cada 28 de julio venir a este lugar y desde ese estrado dar su mensaje al Congreso, lo que hizo y lo que hará. También sobre este estrado juramentan nuestros congresistas, que son 130 en la actualidad. Ahora, vemos en la parte central baja una mesita o silla muy antigua que está sobre una pequeña plataforma bordeado por unos cordones de separación. Esto perteneció a un excongresista. Para empezar, el lugar que ocupa un congresista se le llama escaño o curul. Escaño es una palabra que proviene de España y curul es una palabra que proviene del idioma latín curulis. Ambos significan lugar de persona muy importante que toma decisiones por otra. Este escaño o curul
pertenecieron a don Miguel Grau Seminario cuando fue congresista. No quiere decir que Miguel Grau se sentaba aquí en el centro, no, era en otro lugar. Pero se ha traído este escaño y curul que pertenecieron a él, aquí, a esta parte principal y central para rendirle homenaje. A él se le rinde homenaje no solo de esta forma, jóvenes, sino también nombrándolo al inicio de cada reunión. Supongo que a ustedes en algún momento, antes de iniciar su clase, los van a llamar por lista la profesora, ¿no es así? Para saber quiénes están presentes y quiénes no. De la misma forma sucede en el Congreso. Una vez que la presidencia, o quien asuma la presidencia del Congreso, llega a este salón y se siente en la parte principal, tocará una campanita y dirá, señor relator, pase usted lista. El señor relator, que se ubica por este lado que estoy señalando, por esta puerta, es un funcionario del Congreso, que se encarga de leer los proyectos de ley y de pasar lista. Entonces el relator dirá lo siguiente, señores parlamentarios, Miguel Grau Seminario, y los parlamentarios a una sola voz responden, presente. De esa manera le rinden homenaje a este personaje, ejemplo a seguir no solo para nosotros, sino también para todos los que somos peruanos. Vamos a hacer una dinámica algo rápida y de esa forma le vamos a rendir homenaje a don Miguel Grau Seminario. Les presento a la señora Alicia Peredo, quien el día de hoy va a ser la presidenta del Congreso. Va a hacer esa función y ella va a llamar lista y yo voy a ser el relator del Congreso. Y ustedes van a ser los congresistas. Así que les invito a que activen su audio y una vez que yo diga Miguel Grau Seminario, ustedes responderán a una sola voz, presente. Y de esa manera le vamos a rendir homenaje a este ejemplo a seguir. Así que, jovencitos, de ser posible, prendan sus cámaras y activen sus audios, por favor. Vamos a contar hasta 10. 1, 2, 3. Muy bien, Danitza, gracias. Muy bien, Camila. Muy bien, Fabiana. Vamos prendiendo los audios, jóvenes, activando sus cámaras, por favor. Miren que tenemos un personal de prensa del Congreso aquí con nosotros, el señor Iván Vega, y está tomando nota de todas las actividades que estamos haciendo. Prendan sus cámaras, por favor. Activen sus audios. ¿Listos? Prendan sus audios. Vamos, señora presidenta Alicia Peredo. Señor relator, pase usted lista. Señores parlamentarios, Miguel Grau Seminario. Presente. Presente. Muy bien, jóvenes. Muchas gracias por contribuir con esta actividad. Entonces, de esta forma, se le rinde homenaje a este ejemplo a seguir, no solo para los congresistas jóvenes, sino también para todos nosotros los que somos peruanos. Miren esta imagen del escaño curul que utilizaba Miguel Grau Seminario. Miren, esta es la imagen del escaño curul que actualmente utilizan nuestros congresistas. Ellos ya cuentan con un sistema electrónico, e incluso que sirve para votación. Vamos a ver en la fotografía del lado izquierdo abajo, botones, ¿no? El botón de color verde será para que ellos puedan emitir su voto a favor, el botón de color rojo para votar en contra y el botón blanco para abstenerse. Al lado derecho de su pantalla de su pantalla van a ver esta imagen donde hay una pantalla gigante dentro de este salón donde va a salir el color del voto que el congresista emitió, su nombre y el color del voto. La idea es, jóvenes, que todo ciudadano sepa en qué sentido votó su parlamentario, su congresista. Comparto con ustedes estas imágenes del hemiciclo de sesiones plenarias. Si estuviésemos en una visita presencial, jovencitos, nosotros hubiésemos ido con ustedes aquí, a la parte alta, a la tercera galería. Y desde ahí hubiésemos observado todo este salón. Incluso si es que en algún momento había sesiones plenarias, los congresistas hacían una pausa y los saludaban. La presidenta sabía o presidencia sabía qué instituciones estábamos atendiendo, hacía una pausa y decía, señores parlamentarios, vamos a saludar a los alumnos del colegio tal que viene de tal lugar. Y los congresistas los aplaudían, los miraban y los aplaudían. Miren, qué bonito. Esperemos que en algún momento vamos a retomar estas visitas presenciales y ustedes puedan ir y conocer de forma presencial este hermoso lugar. Jóvenes, hemos ingresado por la puerta posterior del Congreso, la Plaza Faustino Sánchez Carrión. Ahora estamos saliendo por la parte principal o delantera y nos encontramos con otra plaza, que es la Plaza Simón Bolívar.
En esta plaza, jóvenes, antiguamente un mercado callejero, un mercado muy importante de la ciudad de Lima, que dio paso a la construcción de lo que es la Plaza Bolívar. Comparto con ustedes estas imágenes dadas por el Archivo Fotográfico del Congreso de la República. En esta plaza se encuentra una estatua ecuestre de don Simón Bolívar, cuya base está hecha de mármol. En el frontis de esta base vemos el escudo del Perú, y a los costados de esta base están plasmadas en el mármol las batallas de Junín y las batallas de Ayacucho. En esta plaza, una vez más, se celebran diferentes actividades propias de la institución, pero también, por ejemplo, se conmemoran las independencias de los diferentes países donde don Simón Bolívar contribuyó a esta independencia, ¿no? Las embajadas vienen y colocan arreglos florales en el monumento en homenaje a don Simón Bolívar. Estimados alumnos, profesores, compañeros, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta tarde. Espero al menos haber contribuido en algo un poco y que hayan captado algo de lo que se les ha enseñado o se les ha mostrado el día de hoy. Quisiera saber si es que alguno tiene preguntas, por favor, antes de culminar, de retirarnos. ¿Todo claro? Muy bien. Entonces, un minutito más, quiero compartir algo con ustedes. Recordemos, jóvenes, que en estos momentos estamos viviendo una etapa de pandemia muy fuerte. Creo que todos tenemos algún familiar o algún conocido que ha fallecido, ¿no? Entonces hay que evitar que este virus se siga propagando. Para ese caso, aquí les dejo unas recomendaciones, que es usar siempre su doble tapaboca, por favor, doble, ya uno no es suficiente, sino doble. Si salimos a la calle con nuestro protector facial, mantener un distanciamiento social de 2 metros con personas que no vivan con nosotros y lavarnos constantemente las manos con abundante agua y con jabón. Haciendo esto, estoy seguro, jóvenes, de que vamos a evitar de que este virus se siga propagando y así muy pronto conocernos personalmente, quién sabe, en el Palacio Legislativo y recibirlos con un fuerte abrazo allá. Jovencitos, a nombre de la señora Alicia Peredo, la señorita Leslia Burgos, la señora Anabel González, la señora Alicia Peredo y Carlos Medina, les damos quedamos de ustedes muy agradecidos. Muchas gracias por acompañarnos en esta tarde. Iván Vega también, que está con nosotros. Iván Vega también. Muchas gracias. Será hasta una próxima oportunidad.